Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los límites en coordenadas polares. Así que vamos a comenzar, pero antes vamos a hacer un breve recordatorio de los límites en general, porque los límites en coordenadas polares, como su propio nombre indica, pues va a implicar que hagamos un cambio de coordenadas. Entonces, este cambio de coordenadas se hace en el dominio de la función. Por lo tanto, vamos a refrescar a ver cómo era el dominio de una función multivariable. En este caso, como ya he ido haciendo en los capítulos anteriores, voy a poner ejemplos de dominios de dos variables, de x y de y, o sea, de un espacio de R2. Entonces, vámonos al dominio de la función. Y en los límites, por definición, por lo que teníamos aquí, la condición era que teníamos que tener pues 0 menor que la norma de x menos x sub 0 y esto menor o igual que delta, ¿vale? Esto lo que nos estaba diciendo, todo esto ya lo he explicado en capítulos pasados, es que nuestra x tiene que estar o pertenecer a una bola, a un entorno de radio delta centrado en x sub 0, ¿vale? Entonces vamos a hacer un dibujito, como digo, vamos a refrescar de qué estábamos hablando, así muy rápido. Vale, entonces nosotros cuando cuando queríamos calcular el límite en un punto, pues lo que vamos a hacer es en el dominio, que es este plano xy, pues marcar ese punto, ¿vale? Que será vamos a llamarle el x0 y 0, ¿vale? Y el vector, que desde el origen de coordenadas, porque esto es algo bastante importante que de hecho voy a hacer hincapié a lo largo de este vídeo, que el punto donde nosotros calculemos el límite no tiene por qué coincidir ni mucho menos con nuestro origen de coordenadas, ¿vale? Eso ahora lo vamos a entrar más en detalle cuando veamos las coordenadas polares, pero o sea, eso es muy importante, porque generalmente en muchos vídeos en internet y en muchos libros siempre se calculan los límites en coordenadas polares cuando la x y la y tienden al punto 0, 0. Esto tiene un sentido porque generalmente en funciones multivariables el punto 0, 0 suele llevar a indeterminaciones, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, para hacerlo de forma general, pues vamos a hacerlo así. Entonces, este vector pues será el vector x sub 0, que es este que está aquí en la parte del delta de la definición del límite. Vale. Luego, ¿qué tenemos más? Pues que en la definición del límite nosotros lo que buscábamos pues es, vamos a venirnos por ejemplo aquí, nosotros buscábamos otro punto, o sea, no otro punto, sino nosotros lo que decíamos es que la x tiene que estar comprendida en una bola, entonces vamos a poner esta circunferencia como el límite de ese entorno, de esa bola. Vamos a marcar pues aquí un punto general xy. Entonces este vector de aquí, que como digo, este vector puede moverse dentro de lo que es toda la circunferencia eh, y nosotros lo que nos interesa o nos interesará es hacerlo tender al punto x0, 0, 0, ¿vale? Bueno, pues esta distancia es lo que nosotros decíamos que es delta, ¿vale? O sea que nuestra delta, pues eso, tiene que estar comprendida en este entorno de aquí cuando nosotros nos vayamos acercando con nuestro punto x al punto x sub 0, ¿vale? O sea que tendremos todo este círculo para poder tomar valores en la x. Bueno, pues una vez visto ya esto, que era el recordatorio que quería hacer, pues vamos ya con las coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares lo que nos dicen es que vamos a cambiar nuestras coordenadas, nuestro punto xy, a unas nuevas, a unos números nuevos, que van a ser otras dos nuevas coordenadas, que en coordenadas polares pues son la coordenada radial y la coordenada angular o tangencial, ¿vale? Es lo mismo.
Entonces estas coordenadas pues vienen dadas por las siguientes expresiones. Tendremos que la x es igual a x sub 0 más incremento de r por coseno de teta. Ahora explico el por qué el x sub 0 y por qué el incremento de r, ¿de acuerdo? Y la y pues vendrá dada por y sub 0 más incremento de r por el seno de teta. Bueno, pues ¿por qué se pone x sub 0 e y sub 0? Porque muchas veces en las coordenadas polares lo que se pone es directamente esto de aquí. Bueno, pues el que se pongan estos puntos, o sea, este punto, el x sub 0 y sub 0, es por lo que os decía antes, que precisamente pues no tenemos por qué estar centrados en el origen de coordenadas aquí en el punto 0, 0, ¿vale? Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando nosotros hagamos tender nuestra coordenada radial a 0, pues entonces tenemos que recuperar el punto donde nosotros hemos escogido nuestro origen de coordenadas. Cuando esto se vaya a 0, pues nosotros tenemos que encontrarnos en el punto x0 y sub 0. Si el punto x0 y sub 0 es el 0, pues entonces, pues sin ningún problema, significará que nosotros estamos en el origen de coordenadas. Pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Y luego lo otro es el poner aquí incremento de r. Esto dejadme que lo vaya arrastrando porque puede dar lugar a confusión si no lo hago así. Luego ya a última hora del vídeo pues ya lo dejo solamente con la r, ¿vale? Porque esto está relacionado también con lo del tema de que nosotros estemos o no en el origen de coordenadas. Porque si nosotros aquí, por ejemplo, a la x la definimos como un vector r, que también muchas veces se definen así los vectores, pues nuestra r será el punto xy. Y si nosotros decimos que definimos un vector como r sub 0, que va a ser nuestra x sub 0, pues ese punto será x sub 0 y sub 0, ¿vale? Entonces, incremento de r vector, pues no será más que r menos r sub 0. Y eso es x menos x sub 0 vector. Por lo tanto, al restar estas dos coordenadas, lo que vamos a tener es x menos x sub 0 en la primera coordenada y luego y menos y sub 0 en la segunda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que si nosotros estamos aquí en el punto 0, 0, pues x sub 0 será 0 e y sub 0 será 0. Y entonces, pues, obviamente no hará falta poner un incremento de nada, pues porque se sobreentendería que nuestro vector r y luego el módulo de ese vector, pues es la distancia a nuestro origen de coordenadas. Pero cuando nosotros no estamos en el 0, 0, el vector r es este, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hacer el módulo de este vector que el módulo de una diferencia de vectores, ¿vale? Porque si no, lo que estaríamos calculando es esta distancia, cuando a nosotros, a la hora de ver los límites, lo que nos va a interesar es calcular esta de aquí, o sea, la que está relacionada con delta. Entonces, pues mucho ojo con eso, ¿vale? Porque bueno, lo voy a poner ya aquí directamente porque incremento de r, que va a definirse como la norma de este vector, del vector incremento de r, esto lo que va a ser es la raíz cuadrada del producto escalar de este vector, o sea, de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado también. Vale. Bueno, entonces aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, porque nos va a venir bien en los siguientes cálculos. Podemos decir que si nos llevamos x sub 0 al otro lado e y sub 0 también, pues tendremos esto, x menos x sub 0 igual a incremento de r por coseno de teta y que y menos y sub 0 es igual a incremento de r por el seno de teta.
Esto también podremos decir que a incremento, o sea, a x menos x sub 0, pues podemos llamarlo incremento de x y nos dará esto, y a y menos y sub 0, pues podemos llamarlo incremento de y nos dará esto. Vale, entonces, pues esto son formas equivalentes de poner lo mismo, o sea, de poner un cambio a coordenadas polares. Repito, normalmente en los libros o en internet evitan poner el incremento en la R, más que nada para no liar, pues porque salvo en los límites, cuando nosotros hacemos un cambio a coordenadas polares, normalmente no tiene sentido que cojamos un sistema de referencia que no sea el nuestro propio. Y como nosotros en nuestro sistema de referencia siempre estamos en el 0, 0, en el origen, pues es por eso más que nada. Pero aquí en los límites, cuidado, que puede llevar a error, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ya el cambio de coordenadas, pues vamos a ver cómo se relaciona con la parte de los límites por definición, pues correspondiente al dominio, o sea, a la delta, que es donde nosotros vamos a hacer ese cambio de coordenadas. Entonces, esto de aquí, la norma de esta diferencia de vectores, pues nosotros ya hemos visto que era la raíz cuadrada de esto, de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Vale. Y esto menor o igual que delta. Vale. Bueno, pues esto de aquí estaréis de acuerdo conmigo en que esto y esto, pues esto es incremento de x y esto es incremento de y, o sea, lo de dentro del paréntesis, luego va elevado al cuadrado, e incremento de x, pues es esto, e incremento de y es esto. Así que vamos a hacer un paso más y lo ponemos. Tendremos la raíz cuadrada de incremento de r al cuadrado. Esto es incremento de r, todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Lo que pasa es que para no estar poniendo tantos paréntesis, pues lo pongo así. Coseno cuadrado de teta más incremento de r al cuadrado seno cuadrado de teta. Vale. Todo esto menor o igual que delta. Vale. Pues aquí si sacamos factor común dentro de la raíz a incremento de r al cuadrado, pues nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto de aquí, esto es 1. Y entonces lo que tenemos es la raíz cuadrada de incremento de r al cuadrado. ¿Eso qué es? Pues eso es, esta parte de aquí, eso es valor absoluto de incremento de r. Pero claro, incremento de r, aquí lo teníamos, es un vector. Incremento de r es esto, es la distancia que yo he marcado, que es delta, pero si lo hiciéramos vector. Si lo hiciéramos vector, esto es lo que sería el vector incremento de r, ¿vale? Así que tendríamos la norma de esta distancia menor o igual que delta. Entonces, una vez hemos hecho aquí todos los cálculos, ya con el incremento de r, pues es cuando ya voy a hacer, que espero que ya haya quedado claro qué es esta distancia, ¿vale? O sea, que es incremento de r en módulo, lo que está íntimamente relacionado con delta, pues como no puede ser de otra forma, pues por cómo se definen las coordenadas polares, ¿vale? Es cuando ya a incremento de r lo voy a llamar r solo, ¿vale? Así que aquí lo que tenemos es que r tiene que ser menor o igual a delta. Pero repito, esta r es incremento de r, es esta distancia de aquí, ¿vale? Bueno, entonces ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que a la hora de resolver límites en coordenadas polares, la parte del dominio, pues vamos a tener una ventaja muy grande. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos la función f de xy igual a 2x más y.
¿vale? Y queremos calcular el límite cuando xy tiende al punto 0, 0, ¿vale? De esta función. Entonces eso, ¿qué nos va a dar? Pues aquí tiene toda la pinta que 0, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un cambio a coordenadas polares. O sea, vamos a poner esta función puesta como una función de r y de teta. Entonces tendremos que sustituir la x pues por x sub 0 más incremento de r coseno de teta, pero x sub 0 e y sub 0 son el punto 0, 0. Entonces no tendremos que ponerlo, simplemente tendremos que sustituir pues la x por incremento de r coseno de teta, pero voy a poner ya r coseno de teta y la y por r seno de teta. Vale, entonces esto nos va a dar, vamos a poder sacar factor común a una r y vamos a tener 2 coseno de teta más seno de teta. Vale. Bueno, pues en los límites por definición, en la parte del delta, pues lo que tendríamos es lo que hemos llegado aquí, que r es menor o igual que delta. Y en la parte del epsilon, pues lo que tendríamos es la función que es r 2 coseno de teta más seno de teta menos el límite, pero el límite hemos dicho que es 0, por lo tanto no pondríamos nada en valor absoluto y esto menor o igual a epsilon, ¿vale? Entonces, aquí lo bueno, pues es que se simplifican mucho los cálculos. ¿Por qué? Pues porque ahora cuando queramos acotar todo esto, pues, uy, y aquí de hecho se me ha olvidado poner un paréntesis cerrando aquí, vale. Cuando queramos acotar esto, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que esto, bueno, esto de hecho es igual por las propiedades del valor absoluto que valor absoluto de r por valor absoluto de 2 coseno de teta más seno de teta, ¿vale? Entonces, r ya está acotado por delta. Por lo tanto, esto es menor o igual que delta. Y las funciones coseno de teta y seno de teta están acotadas por el valor 1, porque coseno, o sea, coseno de teta siempre es menor o igual que 1, el valor absoluto, y el seno de teta siempre es menor o igual que 1. Por lo tanto, esto es, al haber un valor absoluto siempre aquí fuera, pues esto es igual que decir, pues r está acotado por delta, coseno de teta está acotado por 1, por lo tanto 2 por 1 es 2, y seno de teta está acotado por 1, pues más 1. O sea, esto sería igual a 3 delta. Y esto pues tiene que ser menor o igual a epsilon. Pues aquí ya habríamos encontrado la relación delta-epsilon, haciendo delta igual a epsilon partido 3, pues habríamos demostrado este límite, ¿vale? Bueno, otra cosa muy interesante de resolver límites en coordenadas polares, pues va a ser cuando hagamos tender nuestro punto al punto de interés. Porque en un límite normal, o sea, pues cuando tenemos el límite de una función y queremos pues llevar la xy al punto x0 y sub 0 de una función, aquí tenemos que llevar al punto de interés dos coordenadas. O sea, tenemos que llevar la x a x sub 0 y la y a y sub 0. Pero vamos a ver que cuando hagamos el límite de la función y la función esté en coordenadas polares, la coordenada angular no va a importar. Pues ¿por qué? Porque esto de aquí es lo mismo que el vector x. Y esto de aquí es lo mismo que el vector x sub 0. Entonces, cuando x tiende a x sub 0, pues aquí es lo mismo que decir que r tiende a r sub 0. O sea, esto implica, o bueno, más que implica, esto es
exactamente igual que decir que R tiende, perdón, que R tiende a R sub 0. Pero cuando R tiende a R sub 0, vamos a venir aquí pues esto es lo mismo que decir que si R tiende a R sub 0, pues esta diferencia de vectores es el vector 0, o tiende al vector 0. Por lo tanto, esto significa que incremento de R tiende al vector 0 y eso significa que el módulo de incremento de R, que es incremento de R o lo que nosotros hemos llamado simplemente la R, pues esto significa que la R tiende a 0. O sea, esto implica R tendiendo a 0. Por lo tanto, se van a simplificar mucho los cálculos porque, aunque en nuestra función al hacer el cambio de coordenadas nos queden por ahí senos y cosenos y tal, lo único que nos va a interesar a la hora de calcular el límite es hacer 0 la R, independientemente de que el punto x0 y sub 0 sea el 0, 0. O sea, el punto x sub 0 y sub 0 puede ser un 5 y un menos 8, ¿vale? Pero la distancia a ese punto, que es lo que nos interesa cuando hacemos el límite, acercarnos infinitamente, esa distancia, que es la que está relacionada aquí con delta, tiene que hacerse 0. Por lo tanto, en los límites en coordenadas polares, se simplifican mucho los cálculos, pues porque no tenemos que sustituir por números, sino que tenemos que sustituir la R por un 0. Y entonces eso va a hacer que se cancelen un montón de cosas. Y esta propiedad pues nos lleva a la pregunta que he estado dejando estos capítulos pasados en el aire de por qué resolver un límite en coordenadas polares sí que garantiza la existencia del límite, que no pasaba como con los límites direccionales, que lo único que podíamos decir es que si encontrábamos que el límite no existía, pues entonces podíamos afirmar con total seguridad que eso era cierto, que no existe el límite, pero que si encontrábamos que el límite existía y era un número, no podíamos garantizarlo, porque la forma de garantizarlo sería calcular ese límite pues, por las infinitas trayectorias por las cuales podríamos acercarnos al punto, ¿vale? Bueno, pues las coordenadas polares sí que garantizan la existencia del límite por esta propiedad. Porque, imaginad, si nosotros tenemos el límite de una función, al hacer el cambio a coordenadas polares, pues tenemos esto. Pues tenemos que el límite ahora será cuando R tienda a 0 de la función con las coordenadas cambiadas. Pues la x será el punto x sub 0 más R coseno de teta y la y pues será el punto y sub 0 más R seno de teta. Entonces, cuando nos hagamos tender R a 0, veis que esta parte de aquí se va a ir y esta parte de aquí se va a ir. Entonces, la función a lo que va a tender es a la función en el punto x0 y sub 0. Y cuando nosotros hacemos un límite y nos da como resultado la función, o sea, cuando nosotros hacemos el límite, cuando queremos tender a un punto y nos da como resultado la función evaluada en ese punto, eso es la definición de continuidad. Entonces, si al resolver un límite en coordenadas polares nos da un valor, nos está dando el valor que hace que esa función sea continua en dicho punto. Por lo tanto, eso, a menos que nos encontremos una situación con una función extremadamente picajosa, que puede pasar, pues generalmente nos va a garantizar que el límite que nos dé como resultado sea correcto, o sea, y que sea el valor real que exista el límite en ese punto y sea ese valor. Vale, otra propiedad otra característica de los límites en coordenadas polares pues es la siguiente, es que nosotros podemos entenderlos también como que como una especie de límite direccional por rectas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos la ecuación de una recta, esa ecuación nos dice que y menos y sub 0
es igual a la pendiente por x menos x sub 0, ¿vale? Esta es una forma de poner la ecuación de la recta equivalente a poner y igual a mx más n, ¿vale? Luego, ¿por qué? Porque la n, al final, pues esto no deja de ser unos ciertos valores entre la pendiente, ¿vale? Esto en el vídeo de la ecuación de una recta en R2, ya en la lista de matemáticas ya lo tengo. Lo que pasa es que me va a interesar más esta forma de definir la ecuación de una recta. ¿Por qué? Pues porque aquí la m, o sea, bueno, y menos y sub 0, pues no deja de ser incremento de x, pero si yo despejo, o sea, perdón, incremento de y. Si yo despejo la m, pues lo que tengo es incremento de y entre x menos x sub 0, que es incremento de x. Incremento de y entre incremento de x, pues nos venimos aquí arriba y esto es r, r seno de teta, que es incremento de y r coseno de teta. Aquí se nos van las r's y lo que tenemos es que la pendiente, podemos interpretar los límites en coordenadas polares también como que nos estamos acercando por rectas de pendiente tangente de teta, ¿vale? Este resultado nos va, bueno, sí, o sea, esto sí, por pendiente m igual a tangente de teta, y esto lo que significa es que nosotros, las rectas por las cuales nos acerquemos a, al punto en el cual queramos calcular el límite, pues pueden ser de la forma y igual a tangente de teta por x, ¿vale? Este resultado nos va a venir muy bien para un caso concreto que voy a comentar al final de este vídeo, que va a ser cuando no podemos garantizar la existencia de un límite en coordenadas polares. Bueno, pues lo que voy a hacer, como me estoy quedando sin sitio, voy a borrar este dibujo de aquí y voy a colocarme un poquillo las cosas y continúo. Vale, pues vamos a ver ahora, una vez nosotros hayamos calculado un límite en coordenadas polares, existe una forma de comprobar si ese límite es correcto. Porque puede pasar que a veces, pues como comentaba, hay funciones engañosas o nosotros puede que no estemos muy atentos y se nos escape algo que haga que en esas circunstancias el límite parezca que sea 1, pero que en el fondo no. Entonces existe una forma de testear si nosotros pues el límite que nos ha dado como resultado pues es correcto o no. Entonces, en la definición de límite, en la parte del epsilon, nosotros tenemos esto. O sea, nosotros tenemos la norma ya en coordenadas polares de una función de r y teta menos el límite, y esto en valor absoluto tiene que ser menor o igual que epsilon, ¿vale? Esto, como es un valor absoluto, pues también tiene que ser mayor que 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es definir epsilon como una función que acota a este valor absoluto. Entonces, a esa función la vamos a llamar f mayúscula de r y teta, porque ya estamos en coordenadas polares, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ponerlo como que tenemos 0 menor o igual que este valor absoluto menos el límite, y esto menor o igual que f mayúscula de r y teta. Muy bien. Pues vamos a hacer el límite a esta desigualdad cuando r tienda a 0. Entonces nos vamos a encontrar pues el límite cuando r tiende a 0 de 0 menor que el límite cuando r tienda a 0 de este valor absoluto. Voy a hacer un copia-pega. Y esto menor o igual que el límite cuando r tienda a 0 de esta función que hemos dicho que es la que acota
el valor absoluto de nuestra función menos el límite. Vale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si esta función hipotética, cuando hagamos el límite cuando r tienda a 0, resulta que nos da 0, o sea, esto de aquí es igual a 0, pues aquí a la izquierda hacer el límite de 0, pues 0 es 0, entonces esto pues no tiene sentido poner aquí el límite o no aplica. Y si tenemos esta situación, pues entonces lo que estamos diciendo es que 0 menor que esto de aquí y menor que 0. O sea que el límite cuando r tiende a 0 de este valor absoluto, pues está acotado inferiormente por 0 y por 0 superiormente. Entonces aquí lo que aplicamos, vamos a aplicar el teorema de la compresión, que nos dice que cuando una función, cuando hacemos el límite de algo y está de esta situación y está acotado entre lo mismo, pues este límite de aquí tiene que tomar el mismo valor. Por lo tanto, no queda otra que entonces este límite tenga que ser igual a 0, ¿vale? Pero esto, repito, en el hipotético caso en el que esto se cumpla, ¿vale? Entonces, aquí, cuando tenemos el valor absoluto de algo igual a 0, esto no voy a pararme a demostrarlo, pero hacedme caso que es así, da igual quitar el valor absoluto, ¿vale? O sea, vosotros podéis tener, por ejemplo, el valor absoluto de x más 3 igual a 0, podéis hacer toda la definición de valor absoluto de tal y cual, y vais a ver que da igual, ¿vale? O sea, que sale lo mismo para los intervalos en los que se fraccione la recta de los números reales. Por lo tanto, esto nos va a decir que el límite cuando r tienda a 0 de esto de aquí, de f de r de teta menos L, es igual a 0. Entonces, el límite es lineal, por lo tanto se distribuye aquí y vamos a tener que el límite cuando r tiende a 0 de la función es igual, porque me llevo al otro lado el menos el límite de L, a esto de aquí. Pero L es un número que ya no depende de la R, por lo tanto, este límite pues tampoco aplica y nos ha quedado esto, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. ¿A qué conclusión hemos llegado? Pues nosotros lo que tenemos aquí es un candidato al límite, o sea, el límite cuando r tiende a 0 de una función en coordenadas polares igual a un número. Entonces, esto será cierto y este límite será correcto siempre y cuando se cumpla esta condición que nosotros habíamos impuesto para poder aplicar el teorema de la compresión, que es que el límite de esta función que acota a esto, pues sea 0. O sea que, si se cumple esto de aquí, pues automáticamente implica esto otro, que el límite de nuestra función es el candidato, o sea, él. Entonces, a ver, voy a borrar esto de aquí abajo, y me dejo este resultado que hemos obtenido. Y voy a poner un ejemplo para que veáis pues cuándo podemos aplicar esta situación, ¿vale? Así que, en concreto, pues lo que voy a hacer es utilizar una función multivariable que ya hemos visto en capítulos pasados, que era un poco engañosa, que era la función de xy
definida como 2x al cuadrado más xy entre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, nosotros en capítulos pasados ya he demostrado que esta función no existe el límite cuando, en el punto 0, 0. O sea, no existe el límite cuando x tiende al 0, 0 de esta función de aquí, ¿vale? Voy a ponerla aquí como xy, ¿vale? Porque esto es indistinto. Vale. Pero esto lo hice después de haber hecho dos límites por iteración, primero por una coordenada y luego por otra y luego al revés, que nos hubiera dado que el límite en este punto da 0. Después lo calculamos el límite por un tipo de trayectoria, en concreto por parábolas, y nos dio 0. Y fue al tercer intento, cuando calculamos este límite por rectas, que nos dio que no existía el límite, ¿vale? Entonces podría pasar que un día en un examen, pues con prisas, escogiéramos mal el orden y hiciéramos 3 y dijéramos, bueno, pues como da 0 en todo, pues vamos a tirar para adelante y da 0. Bueno, pues vamos a demostrar por este método que no existe el límite. Entonces, pues lo único que nosotros tendríamos que coger es la parte del límite del epsilon, o sea, decir que nuestra f de r y teta menos el candidato al límite, pues esto, lo que quiero decir es, vamos a hacer el cambio de esto a coordenadas polares. Entonces, a ver, esto tiene que ser entonces menor o igual, bueno, esto es igual que, pues habíamos dicho que el candidato era 0. Bueno, pues entonces, como el límite hemos dicho que es 0, pues lo único que tenemos que hacer es hacer el cambio a coordenadas polares de la función. Será pues 2 r coseno de teta al cuadrado más r coseno de teta por r seno de teta y dividido entre r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Vale. Y ahora es cuando vamos a empezar a buscar esa función que acota a esta aquí. Porque, a ver, bueno, vamos a hacer un igual más y vamos a dejar esta función un poco más arreglada. Aquí vamos a tener 2r cuadrado coseno cuadrado de teta y aquí más r al cuadrado coseno de teta seno de teta. Vale. Y luego aquí vamos a tener r al cuadrado por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, pero esto de aquí es 1. Vale. Bueno. Entonces, vamos a poner un igual más. Pues esto vamos a poder sacar factor común aquí a r cuadrado coseno, ¿vale? R cuadrado coseno de teta y aquí vamos a tener 2 coseno de teta más seno de teta, ¿de acuerdo? Y aquí debajo r cuadrado. Bueno, pues aquí lo que vemos es que directamente pues r al cuadrado se va con este r al cuadrado, ¿vale? Pero no pasa nada porque nosotros siempre podremos decir que esto es menor o igual, pues acotamos coseno como 1 y seno también como 1, pues esto será un 1, aquí 2 por 1, 2, más 1, 3. Pues esto será menor o igual que 3, ¿vale? Por lo tanto, bueno, nos ha salido constante, podría haber quedado alguna dependencia de r por aquí, ¿vale? Pero bueno, nos ha salido 3, pues significa que tenemos una función que es constante, ¿vale? Entonces, este 3 es nuestra función f mayúscula de r y teta. Lo que pasa es que, bueno, pues ha quedado que no depende ni de r ni de teta, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hiciéramos el límite, cuando r tiende a 0 de esta función f mayúscula, pues entonces a nosotros nos ha quedado que al hacer el límite, cuando r tienda a 0,
el límite cuando r tiende a 0 de 3 sigue dando 3. Y 3 es distinto de 0. Entonces, como a nosotros nos ha dado que era distinto de 0, pues nos ha quedado que la función que acota a este valor absoluto pues es 3, pues, ¿qué significa esto? Pues que 0 no puede ser el límite, en ningún caso, de esta función cuando tendamos al punto 0, 0. Y bueno, por si alguien estaba distraído, cuando yo he hecho el cambio a coordenadas polares aquí, daos cuenta, porque es que esto es muy importante y no estaba al loro de comentarlo, que no he puesto la x sub 0 y la y sub 0 porque nuestro punto era el 0, 0, ¿vale? Si en vez del punto 0, 0 hubiera sido el punto 3, 7, tendríamos que haber puesto el cambio a coordenadas polares completo, ¿vale? O sea, esto que no se nos pase. Bueno, pues vamos a ver dos ejemplos. Este capítulo va a quedar un poco largo, pero bueno, o sea, es el precio que hay que pagar por entender todas las coordenadas polares. O sea, todo lo que conlleva hacer los límites de esta forma. Entonces, bueno, vamos a ver un caso en el que no existe el límite y otro en el que sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner pues el mismo ejemplo de antes, el de la función de cuando x tendía al punto 0, 0, que era 2x al cuadrado más xy entre x cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Porque lo que os decía antes, en el capítulo pasado encontramos que no existía el límite de esta función en el punto 0, 0, pero lo encontramos al tercer intento, después de haber estado una hora ahí intentándolo. Pues vamos a ver que por coordenadas polares nos vamos a quitar mucho trabajo, porque ya directamente pues hacemos el cambio a coordenadas polares, entonces r tiene que tender a 0. Como el punto es el 0, 0, pues pasará como lo que os he dicho antes, que aquí no tendremos que poner x sub 0 más r tal, sino que ya directamente el x0 y 0 es 0 en ambos. Así que esto será r coseno de teta al cuadrado más r coseno de teta, r seno de teta y aquí debajo pues r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Vale. El límite cuando r tiende a 0, pues aquí vamos a tener 2r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado coseno de teta seno de teta. Y aquí abajo, pues si os acordáis, pues nos quedaba r cuadrado y multiplicando a coseno cuadrado más seno cuadrado. Como eso es 1, pues directamente r cuadrado. Entonces este r cuadrado pues va a dividir a este y a este de aquí y nos va a quedar el límite cuando r tiende a 0 de saco factor común a un coseno y vamos a tener coseno más seno. Vale, como aquí ya no queda dependencia de la r, pues da igual que pongamos el límite o no. Bueno, pues aquí veis que al hacer tender la r a 0 nos ha quedado dependencia del ángulo. Bueno, pues el que ocurra esto es equivalente a cuando lo hacíamos por rectas y nos quedaba dependencia de la pendiente. Esto significa que el valor del límite, pues según el ángulo que pongamos, nos va a dar un número distinto. Por lo tanto, eso lo que implica es que no existe el límite. O sea, en el punto 0, 0 no existe el límite de la función. Bueno, pues vamos a ver una función donde sí que va a existir el límite. Entonces vamos a tener f de xy igual a x cuadrado por y más y por x cuadrado. Y esto entre x cuadrado más y al cuadrado. Vale, entonces vamos a querer hacer el límite de esto cuando la x tienda al punto 0, 0 otra vez. Vamos a hacerlo en el 0, 0 para intentar escribir lo menos posible en el cambio de coordenadas, ¿vale? Bueno, pongo ya esto así directamente.
Entonces, vamos a hacer el cambio de coordenadas. En el límite, entonces, solo queda r tendiendo a 0. Que repito, o sea, nuestro punto puede ser el punto 8 menos 6, por ejemplo, pero cuando hacemos el cambio de coordenadas, r tiende a 0, eso siempre, ¿vale? Donde tenemos que estar al loro de poner el x sub 0 y el y sub 0 es al cambiar la coordenada de la x y de la y. Vale, pues esto es r coseno de teta al cuadrado por r seno de teta más r seno de teta por... y aquí me he equivocado porque lo que quería poner al cuadrado, porque esto es lo mismo que esto, aquí lo que quería poner al cuadrado es esta y. Vale, esto al cuadrado por r coseno de teta. Ahora sí, vale, r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Bueno, pues esto nos va a dar el límite cuando r tiende a 0. Aquí vamos a tener r cuadrado por esta r, pues un r cubo, coseno cuadrado, seno cuadrado. No, perdón, coseno cuadrado, seno. Vale, más. Aquí vamos a tener un r cubo también. Y vamos a tener seno cuadrado, coseno. Y aquí debajo, pues esto es el mismo denominador que antes. Pues acordaos que coseno cuadrado más seno cuadrado era 1 y nos quedaba un r al cuadrado. Vale. Entonces ese r al cuadrado se nos va a ir pues con unos r's de aquí arriba y ya lo que nos va a quedar es vale, nos va a quedar solo una r, entonces la vamos a poder sacar de factor común y vamos a poder sacar factor común también a un coseno y un seno. Vale, coseno y seno, y esto multiplicado a coseno de teta más seno de teta. Muy bien. Entonces ahora, pues cuando la r tienda a 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como tenemos una r multiplicando a todo, pues se lo va a llevar por delante y nos va a quedar 0. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que el límite de esta función en el punto 0, 0 existe y es 0. Bueno, pues ya por último vamos a ver un tercer ejemplo en el que va a aparecer que el límite que calculemos en coordenadas polares es 1, pero va a darse una circunstancia que si no estamos al loro, si no tenemos cuidado, nos va a hacer que nos confundamos, ¿vale? Entonces va a ser calcular el límite de una función cuando tienda al punto 0, 0 y esa función va a ser esta, va a ser x cuadrado por y entre x cuadrado menos y al cuadrado. Vale. Entonces, al hacer el cambio a coordenadas polares, tendremos r tendiendo a 0, pues aquí r coseno de teta al cuadrado por r seno de teta. Y aquí abajo r cuadrado coseno, perdón, r cuadrado no, r coseno de teta al cuadrado menos r seno de teta al cuadrado. Vale. Pues esto será igual a el límite cuando r tienda a 0 de, aquí va a quedar r cuadrado con este r cubo, ¿vale? Coseno cuadrado y seno. Y aquí abajo nos va a quedar un r al cuadrado, pero aquí tenemos un menos, por lo que nos va a quedar coseno cuadrado menos seno al cuadrado, que eso ya no es 1. Pero da igual porque esto es una identidad que no la voy a demostrar ahora, porque tengo un vídeo además en la lista de matemáticas donde demuestro todas las identidades trigonométricas, pero coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2 teta, ¿vale? Y luego este r al cuadrado pues va a cancelar a 2 de aquí arriba. De forma que vamos a tener el límite cuando r tienda a 0 de
r coseno cuadrado de teta seno de teta entre coseno de 2 teta. Y aquí alguien podría estar tentado de decir, bueno, pues cuando hagamos tender la r a 0, como la r está en el numerador, pues tenderá a 0, será 0, y el límite de aquí, este límite será 0. Bueno, pues no. Eso estaría mal porque estaríamos obviando una situación que es la siguiente, que es que cuando aquí el denominador sea igual a 0, pues este límite no existirá. Por lo tanto, si hay en alguna circunstancia en la que el límite no existe, pues no va a existir, porque ya puede existir el límite por 80.000 caminos, que como no exista por uno, el límite no existe, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Así que, pues ¿cuándo no va a existir el límite? Pues cuando coseno de 2 teta sea igual a 0, porque tendremos un 0 dividiendo. Así que vamos a ver este caso, coseno de 2 teta igual a 0, pues esto lo que va, cuando el coseno de algo es igual a 0, pues cuando en un número impar de semicircunferencias. O sea, vamos a ver. Cuando nos vamos a la circunferencia de radio 1, pues donde el coseno es 0, pues el coseno es 0 aquí, porque el seno es 1, y esto es pi partido por 2. El coseno tampoco existe aquí, donde el seno es menos 1, porque aquí es 2pi partido por 3. Perdón, al contrario, 3pi partido por 2. ¿Dónde no vuelve a existir? Pues dando otra vuelta, cuando aquí lo que sea, pues, lo que será es 5pi partido por 2. Tampoco volverá a existir dando otra media vuelta, donde esto sea 7pi partido por 2. Entonces, ¿qué tiene esto en común? Pues que no existe donde tengamos un número impar de veces pi partido por 2. O sea, cuando lo de aquí dentro, el 2 teta, el argumento de la función coseno, sea igual a 2k más 1, que es la forma de poner un número impar, partido por 2 por pi. Donde este k pertenece a los números enteros, porque al darle valores negativos, lo que estaríamos es yendo en el sentido contrario, yendo en el sentido de las agujas del reloj, en esta circunferencia, ¿vale? Bueno, entonces esto voy a venirme por aquí, porque lo que queremos nosotros será el ángulo que haga que este límite pues, tenga una singularidad, entre comillas. Entonces nos llevamos el 2 dividiendo al otro lado, y lo que vamos a tener es, pues aquí, 2k pi entre 2, se irían esos doses, pero quedaría otro 2 dividiendo, o sea que vamos a tener k pi partido por 2 más pi partido por 4, vale, más pi partido por 4. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Pues que, si os dais cuenta, cuando nosotros le vayamos dando valores enteros a k, pues k por pi son números enteros de semicircunferencias. Al estar partido por 2, pues nos va a ir marcando cuartos de circunferencia. Entonces, esto significa que en el ángulo pi partido por 4 más añadiéndole a este ángulo 90 grados, van a ser ángulos en los que vamos a tener que el denominador aquí se hace 0. Así que no nos vamos a centrar en los infinitos ángulos posibles, sino que nos vamos a centrar pues, en el que nos ha salido sin la K, ¿vale? O sea que implica que en teta igual a pi cuartos, el denominador aquí se hace 0, ¿vale? O sea, tenemos
coseno de 2 teta. Vale. Pues vamos a usar el resultado que habíamos visto, que era interpretar los límites en coordenadas polares pues como límites por trayectoria, pues por rectas de pendiente m tangente de teta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque o sea, vais a ver que va a ser muy aclaratorio. Entonces, ¿cuál será la pendiente? Voy a ponerlo por aquí. ¿Cuál será la pendiente en este caso? Pues de la recta por la que lo hagamos, pues tangente de teta, y teta pues es pi partido por 4. Pues la tangente de pi partido por 4 es 1. No voy a entretenerme ya en hacer esto. Lo podéis poner en una calculadora. Por lo tanto, cuando hagamos un límite por trayectorias en la que la recta sea i igual a m a tangente de teta por x, pero tangente de teta es 1, pues la recta i igual a x, pues deberíamos vernos en problemas. O no. O sea, si vemos que no, pues existiría el límite y sería el que diera, pero vamos a ver que no va a pasar eso. Entonces, cuando tengamos el límite de esta función por la recta x mx, que es la y, pero como la m era 1, pues por la recta x, x. Y esto era al punto 0, 0 de esta función de aquí, de x al cuadrado por y, x al cuadrado menos x al cuadrado. Perdón, menos y al cuadrado. Vale, entonces tendremos que sustituir la y por una x. Pues tendremos x al cuadrado por x entre x al cuadrado menos x al cuadrado. Esto nos va a dar el límite cuando nos acerquemos al 0, 0 de x al cubo entre pues x cuadrado menos x cuadrado, pues 0. Y esto nos va a dar infinito. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que haciendo el límite por coordenadas polares, resulta que cuando hiciéramos tender la R a 0, aquí daría 0, pero daría 0 en todas las trayectorias equivalentes a rectas que no tuvieran pendiente 1, ¿vale? Por las infinitas daría 0 el límite, pero resulta que en la recta que tiene pendiente 1, pues el límite se va a infinito. Por lo tanto, concluimos que no existe el límite. O sea, el límite cuando nos acercamos al 0, 0 de esta función, pues no existe. Y nada, ya con esto termino el capítulo. Yo creo que he visto todas las situaciones posibles que se pueden dar en las coordenadas polares, así como pues el método para comprobarlo. Yo creo que no me dejo nada. Y nada, pues espero que hayáis entendido el capítulo y nos vemos en el siguiente.